Amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Mano con la Defensoría. Este es un espacio preparado especialmente para usted, donde podrá conocer un poco más de sus derechos y de los mecanismos que existe para defenderlos cuando sean afectados. Más de 500.000 peruanos aún no tienen partidas de nacimiento. Esto debido a que los registros donde se encuentran las originales de las partidas de nacimiento han sido incendiados, incinerados, destruidos a causa de la violencia política en los años 80. Sin embargo, a pesar de que han transcurrido 20 años, estos ciudadanos siguen siendo invisibles para el Estado. Es por eso que la Defensoría del Pueblo, desde el año 1997, ha documentado a más de 90.000 personas en sus distintas campañas realizadas en coordinación con el RENIEC. Sin embargo, los problemas aún persisten. Hay problemas muy serios con el tema de reinscripción de las partidas de nacimiento que han sido incendiadas. En el siguiente informe conoceremos la historia de Teresa Misaico. Ella fue víctima de esta situación. Tiene 70 años, pero aún sigue cargando enormes responsabilidades bajo sus gastados hombros. Sigue enfrentándose a la dureza de las calles y aún se encomienda cada mañana para que la venta sea mejor que el día anterior. Esta mujer de mirada cansada y de pausado andar no tiene más remedio que salir a ganarse la vida, pues el error de terceros le ha quitado la posibilidad de gozar de la pensión por viudez que le corresponde. Yo voy a las 3 de la mañana, mami, parada para buscar alguna cosita barato, así, para vender acá. ¿Y lo que saca le alcanza, señora? No me alcanza, mami. Hay veces vendo, hay veces poquito. Ahora yo quiero que me paguen mi pensión para beberme. Si quiera este sufrimiento para dejando ya, si quiera algo para vender, para pagarme agua, luz. Teresa Misaico es natural de Lucanamarca, Ayacucho, y es una de los tantos desplazados por la violencia política. Al iniciar su nueva vida en la capital, tramitó el documento nacional de identificación con su partida de matrimonio. Esperó ansiosa poder contar con este documento, del que todos le habían hablado. Pero finalmente su DNI resultó con una grave equivocación en la escritura, pues consignaba una Z en reemplazo de la S en el nombre. Al parecer pequeño, pero en realidad significativo error por parte del registrador del RENIEC, que le ha traído enormes dificultades. No, es Teresa Z. Tú tienes que ser Teresa Misaico con E y banán. Así me dice. Ay, me queda fría. ¿Y qué hizo usted? Me he llorado nomás, ¿qué puede hacer, mamá? Piensa y... Usted fue con la ilusión de recibir una pensión y finalmente no obtuvo nada. Nada, mami, nada. Desde entonces no puede acceder al cobro de su pensión por viudez. Desorientada anduvo varios meses, hasta que una asociación que presta ayuda a los desplazados en Lima la condujo hasta la Defensoría del Pueblo. La actuación con la RENIEC ha sido de tener una entrevista directa con el área de asesoría legal y para que en cierta medida eso asuman también su responsabilidad como ente institucional de darle una salida al caso, ya que es una responsabilidad del registrador que en un inicio registró mal el nombre de la señora, viendo que la partida con que ella sustentó su identidad, en este caso su inicio para el trámite de su DNI, estaba de manera correcta, que era la partida de matrimonio. La Defensoría del Pueblo realizó la recomendación al RENIEC y se inició de inmediato la rectificación del nombre. En este caso, la Defensoría ha logrado que se encauce el trámite de manera adecuada. Esto va a seguir un proceso, pero igualmente nosotros estamos a la espera, en este caso, que la Defensoría, que la RENIEC, perdón, en principio no exija más documentación. Pero el problema de doña Teresa pone en evidencia la difícil situación que a veces pasan cientos de desplazados. La violencia política ha generado un problema a un buen grupo de peruanos, ¿no? Que esto afecta al tema del derecho a la identidad. La Defensoría del Pueblo ha planteado, ha recomendado que se dé una ley donde se autorice la reinscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones en los registros de estado civil, ¿no? El Estado, en cierta medida, asuma su rol.
Las penas y angustias de doña Teresa poco a poco se marcharán. Llegará la tranquilidad que tanto merece, luego de haber caminado por la vida. Recuperó su identidad a la que todos tenemos derecho y nadie puede arrebatárnosla. Luego de la pausa regresamos con una entrevista para conocer la dimensión del problema de los registros siniestrados y la propuesta de la Defensoría del Pueblo para superar estos obstáculos. Si el pollo se te pone sobrao, ¡a comer pescado! A comer pescado, a comer pescado. Hay abundante pota, anchoveta y pejerrey y están comodísimos. Prepáralos como tú sabes y acompáñalos con la rica papa, tu creatividad y reconocida sazón. Tu familia lo va a disfrutar y tu bolsillo también. Ya sabes, si el pollo se te pone sobrao, ¡a comer pescado! A comer pescado. Soy Antonio Brack, ecólogo peruano. Mi país, el Perú, es uno de los países megadiversos del planeta Tierra y uno de los más hermosos que he conocido. Os quiero llevar por todo el Perú para conocer gente inteligente con unas iniciativas únicas. La Buena Tierra, con Antonio Brack. Va a ser un viaje largo, pero muy interesante. Todos los martes y jueves a las 6 de la tarde y solo por TV Perú. Si busca la más completa información financiera, no se pierda Visión Económica con Clorinda Velázquez. Todas las mañanas en Confirmado Noticias por TV Perú. Gracias al auspicio de Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Asociación de Exportadores ADES. Este sábado, El pisco tiene sabor a China. los Tuzán comparten el secreto de su gastronomía con pisco. Además, un delicioso cóctel, Lychee Sour. Y conoce la relación de amistad entre Perú y la colonia china. En Canadá, Por las rutas del pisco con Johnny Schuller. quédense a ver la ruta de esta semana. Este sábado a las 8 de la noche y solo por TV Perú. Gracias al auspicio de Instituto del Vino y del Pisco de la Universidad de San Martín de Porres, Wong, Viña Ocucaje y Santiago Queirolo. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de no tener un DNI o una partida de nacimiento? En las siguientes imágenes conoceremos la opinión de alguno de los ciudadanos. ¿Qué pasaría? Sería que no te habrían registrado, pues, ¿no? No existiría, ¿no? Como decir, como persona, pues, ¿no? Que no podría acreditar mi identidad ni tener acceso a otros documentos de importancia, como mi DNI, pasaporte, que son los documentos, es el documento indispensable para poder obtenerlo. No te podrías identificar, ¿no? Yo creo que es importante la partida de nacimientos. No hay cómo sacar un documento y todo eso. Yo creo que todos debemos tener una partida, si no, no vas a ver la fecha cuando has nacido, para todo tipo de documentos, pues. Un documentado, pues, nos lleva preso. Cuando estás indocumentado te lleva preso, pues si no tienes, no puedes andar en la calle. Estoy como que no existiera, pues, si no tengo el partida de nacimiento. Claro, como que no existiera, pero todos tenemos partida de nacimiento. Si no tengo DNI, tendría que tener un comprobante porque soy omiso, cualquier cosa, ¿no? Necesita, porque la DNI es un documento para todo, para cobranzas, para hacer todo trámite. No podría hacer ningún trámite y se me haría difícil ir al banco a cobrar. Tengo que ir a sacar su pasaporte y sin DNI no podría hacer ningún trámite. Ejercer mis derechos, ¿no? Como ciudadano. No tendría nada, ¿no? Ni un documento para salir adelante o trabajar, nada. No tendría cómo identificar a mi hija. No tendría cómo identificarme yo y por tanto, pues no, estaría indocumentada. En comienzo, si es por mi hija, el derecho a un nombre, a una nacionalidad,
En mi caso, pues, derecho a participar en las votaciones. Así es, los ciudadanos que todavía no cuentan con un documento nacional de identidad o una partida de nacimiento siguen siendo, lamentablemente, invisibles para el Estado. Sin embargo, el documento nacional de identidad no solamente sirve para identificarse, sino también para ejercer otros derechos fundamentales, como por ejemplo solicitar una pensión de viudez, como por ejemplo participar en procesos electorales, realizar trámites administrativos, judiciales, etc. Sin embargo, más de 1 millón de personas, de acuerdo a las estadísticas realizadas por la Oficina Nacional de Estadística, no cuentan con documentos de identidad, y más de medio millón de este grupo no cuentan a raíz de que sus partidas de nacimiento han sido incineradas, destruidas durante la violencia política. Para conocer esta problemática y la propuesta de la Defensoría del Pueblo para dar algunas soluciones al tema, está con nosotros la doctora Gisela Vignolo. Ella es comisionada de la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Gisela, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Más de medio millón de personas que no tienen partidas de nacimiento y por tanto no pueden ejercer sus derechos, son invisibles para el Estado. ¿Qué otras cosas ha encontrado la Defensoría del Pueblo durante su supervisión? ¿Cuál es la problemática que aún existe en este tema, Gisela? Efectivamente, Jessica, este año hemos presentado un informe, el informe 130, devolverles su identidad es devolverles sus derechos. Es una supervisión que se ha hecho a los registros siniestrados en la época de violencia política, de violencia terrorista. Es una supervisión que abarcó el año 2005 y 2007, que hemos encontrado que efectivamente de ese millón que tú dices de peruanos que no cuentan con DNI, medio millón corresponde a estas personas que lamentablemente los registros fueron siniestrados y no pueden obtener su documento porque la ley que existe actualmente es muy complicada. Es decir, le solicita requisitos como por ejemplo, ¿no?, que las personas tengan que acreditar esa partida de nacimiento, que es precisamente el documento con el que no cuentan para poder obtener su DNI. Y además también se han detectado una serie de cobros indebidos y además de algunos otros pagos que tienes que hacer para poder acceder a estos documentos. Y es lamentable, esta ley tiene más o menos 15 años de vigencia y aún sigue registrando una serie de inconvenientes y dificultades para las personas, que lo único que hace es ponerle más obstrucciones y más trabas para que aún no formen parte de nuestra sociedad, porque son peruanos a los cuales no los vemos, las políticas públicas no están elaboradas ni contadas con ellos, ¿no es cierto? Tenemos nosotros un cuadro para ver la dimensión de estos cobros indebidos, que es el problema principal que afecta a estos ciudadanos que quieren su partida de nacimiento. Tenemos el cuadro de los cobros indebidos y, por ejemplo, 20 municipalidades cobran entre 1 y 5 soles. 10 municipalidades cobran 10 soles, otras 10 municipalidades 20 soles y 3 de las municipalidades del número supervisado por la Defensoría cobra entre 21 y 50 soles. Sí. Dice la mayoría de la población que no tiene documentos es justamente las personas que son excluidas, personas pobres que se han desplazado de sus lugares de origen en la época de la violencia para salvar sus vidas. Pagar 50 soles por un trámite es una situación realmente preocupante y difícil, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Así es, además porque estos cobros son cobros indebidos, como te lo dije al inicio, porque no están contemplados en ninguna norma. Lo que hacen estas municipalidades, que en su mayoría corresponden precisamente a zonas de mayor afectación y además a zonas pobres como es Ayacucho, Huánuco, Junín, lo que hacen ellos es pedirles a las personas un pago para iniciar este proceso de reinscripción de su partida. O sea, ya la persona tiene complicaciones para poder viajar hasta la zona y además les exigen estos cobros que no están contemplados en ninguna ley. Y hemos detectado además que estos cobros, como tú bien dices, pueden venir desde 5 soles hasta 50 soles, ¿no? Y por ello, una de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo es que estas municipalidades dejen sin efecto cualquier cobro a esas personas. Así es. Gisela, tenemos otro cuadro más o menos para que nuestros televidentes puedan entender la magnitud del programa y sobre todo lo que significa pagar estas cantidades a una persona que no tiene recursos económicos. Por ejemplo, ¿cuánto le costaría a una persona un trámite de reinscripción? De acuerdo al cuadro que hemos elaborado, dura un promedio de 48 horas, 2 días. El desplazamiento, la alimentación y alojamiento le costaría aproximadamente 100 soles y además de pagar una copia de la partida del archivo departamental, aproximadamente 15 soles con 81 céntimos. Hace un total de 115 soles que tendría que sufragar una persona
que está en otro lugar y que necesita ir todavía al lugar donde se encuentra el registro civil para poder realizar sus trámites. Pero esto, por ejemplo, es en una zona donde relativamente cercana. Hay lugares que están hasta 20 horas de Lima. Lamentablemente, en nuestra supervisión hemos detectado, como tú decías, que esta norma, que ya tiene más de 15 años de vigencia, solo un 39% de personas han podido acceder a su documento de identidad, o mejor dicho, a su partida de nacimiento. ¿Qué pasa con estos cobros? La persona, lo que te exige la ley es que tú tengas que viajar y realizar tu trámite, es decir, la copia de tu partida de nacimiento en la misma municipalidad donde se inscribió tu nacimiento. Muchas personas, producto de la violencia política, se desplazaron a otras zonas. Muchas de ellas están actualmente en Lima y sin embargo las municipalidades están en Vilcashuamán, por ejemplo en Ayacucho, en Vinchos, en zonas muy alejadas donde es muy difícil poder acceder. Entonces estas personas hay que considerar, que la norma no lo dice obviamente, que tienen que viajar hasta este lugar. Además tienen que también tener un presupuesto para poder quedarse en la zona, su alimentación, sus viáticos. Y además esas municipalidades les cobran, ¿no? Les imponen una serie de montos para que ellos puedan acceder. Todo esto, justamente la Defensoría lo que está sugiriendo, está recomendando al Congreso de la República, y vamos a insistir en este tema, es que puedan emitir una ley donde se obligue a que RENIEC inscriba de manera de oficio estas partidas de nacimiento. Es decir, las municipalidades tienen que solicitarle al RENIEC que puedan ellos tener la opción de reinscribir nuevamente tanto las partidas de nacimiento, matrimonio, de función, todo lo que se inscribió en esa municipalidad, pero que lo hagan de oficio, para así evitar todos estos costos que tienen ahora que sufragar las personas. Así es, Gisela, y además ya el Tribunal Constitucional ha señalado que los registros civiles están en poder de una institución pública y por tanto deberían ser cuidados por ellos, ¿no es cierto? Y en caso de este tema, por ejemplo, de la destrucción, de los incendios, es el Estado mismo quien debería asumir y no trasladar incluso la carga de la prueba y los procedimientos al ciudadano. Entonces esperamos que el Congreso de la República tenga que evaluar seriamente este tema y pues atender las recomendaciones y permitir que miles de ciudadanos puedan acceder a sus derechos a través de su DNI o partida de nacimiento. Solamente una acotación final. Lo que también recomendó la Defensoría es que mientras tanto no salga esta norma, esta ley, RENIEC tendría que impulsar de oficio aquellos pedidos que ya tienen los ciudadanos. Así es, eso es importante, entonces que el RENIEC lo tenga en cuenta. Gisela, te invitamos a quedarnos porque tenemos algunos correos electrónicos justamente respecto del tema. Tenemos el primero, Susana nos escribe desde Lima. Ella señala que fue al Poder Judicial para rectificar la partida de nacimiento de su hijo, pero le dijeron que era un trámite administrativo. Fue al registro civil y le señalaron que le toca resolver al Poder Judicial. ¿Quién es el encargado? Va a un sitio y le dicen que es el otro y de pronto nadie es el encargado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué debe hacer Susana? Mira, Susana lo que tiene que hacer es, en principio, cuando tú quieres rectificar una partida porque el dato equivocado o la omisión en la partida corresponde o es responsabilidad del registrador que asentó tu partida, tiene que ser un trámite administrativo. Y el registrador tiene que asumir su responsabilidad y hacer esta rectificación. Sin embargo, en la práctica muchas veces los registradores no aceptan esta responsabilidad y envían a la persona al Poder Judicial. Lo que ella tiene que hacer es insistir en que sea el registrador quien le subsane esta omisión o esta falta. Bien. Estela desde Puno señala que su madre no tiene partida. El RENIEC le exigió que presente una constancia de no inscripción del lugar donde nació. ¿Puede la Defensoría del Pueblo intervenir en este caso, Gisela? Sí, sí puede intervenir porque es más, ya ha presentado un informe, el informe número 100, donde da cuenta de estas dificultades, estos requisitos que muchas veces solicita la RENIEC y que son contrarios y vulnera más bien el derecho de identidad de las personas. La constancia de no inscripción que te piden muchas municipalidades no está contemplada en ninguna ley, tampoco en la ley orgánica de la RENIEC, y por tanto no deberían de solicitarla a las municipalidades. Y si un registrador considera que es necesario tener una constancia que diga que tú no estás inscrito en otra municipalidad, bastaría con una declaración jurada del ciudadano. Eso es lo que ha recomendado la Defensoría. Si la RENIEC, en este caso la municipalidad donde tú quieres sacar tu partida, insiste en pedirte ese documento, acércate a la Defensoría para que nosotros podamos intervenir de manera directa. Bien, Gisela, aquí también hay otro problema, no es el desconocimiento en todo caso de los registradores de lo que señala la ley y de las prohibiciones, porque si la ley no lo señala, ¿de dónde es que los registradores tienen que obligar la entrega de este documento a los ciudadanos, no es cierto? Sí. Mario desde el INSE.
Él señala que su padre obtuvo su partida a los 40 años. Ahora necesita su DNI y el RENIEC le exige copias certificadas del expediente administrativo. ¿Tiene que entregar esos expedientes, esas copias, Gisela? Mira, lamentablemente ese también ha sido otro punto de nuestra recomendación del informe 100. La RENIEC efectivamente te pide esta copia de este expediente. Sin embargo, nosotros consideramos que no sería necesario que la persona otorgue estas copias, sino que RENIEC mismo pueda solicitar esas copias directamente a ese registro civil. Porque hay que pensar que esta persona tiene además que trasladarse nuevamente hasta este lugar y además pagar él mismo todas estas copias, ¿no? Que muchas veces son onerosas. Por ello, nuevamente, como en el caso anterior, nosotros te sugerimos que acudas a la Defensoría para poder intervenir directamente ante RENIEC. Bien, Gisela, muchas gracias. Luego de la pausa, nosotros regresamos con el final del programa. Este sábado en El Cuerpo Humano. Este es el corazón humano. Es un músculo increíblemente poderoso que empieza a latir a las 8 semanas de la concepción y continúa imponiendo el ritmo de nuestra vida hasta el día en que morimos. El fallo cardíaco es la causa principal de muerte en el mundo occidental. Conozca sus opciones y vea qué podría pasar si no sigue los consejos. Problemas del corazón. Con la conducción de la doctora Cristina Loaiza. El Cuerpo Humano. Este sábado a las 5:30 de la tarde y solo aquí en TV Perú. Que yo sí veo este programa. Chévere, buena voz. Este sábado a las 9 de la noche desde el mercado número 2 de Surquillo, 20 lucas. 20 lucas. Ay, ¿quién es? Él es Carlos Testino. Ay, ya. ¿Cómo está, señor, el editado de este capítulo? El chef Carlos Testino acepta el reto de las 20 lucas. Voy a ver el programa. Las 20 luquitas. ¡Qué gusto! A ver ¿qué hago? A ver qué hace, porque nosotros los amos de casa estamos pensando así, ¿qué hacemos con 20 lucas? Y en Dime qué comes y te diré quién eres, Marina Mora. ¿Qué comías? Un apio. No. Media zanahoria. Siempre he comido bien, nada más que le dedicaba más tiempo al gimnasio. Yo lo voy a mirar a qué hora lo van a pasar y cuándo. Este sábado a las 9 de la noche, 20 lucas. 20 lucas con Mauricio Fernandini. Tu programa está perfecto para la gente que necesita. Solo aquí en TV Perú. Gracias al auspicio de Cerveza Cusqueña, Café Altomayo, Papel Toalla Elite Ultra, Leche Gloria, Universidad de San Martín de Porres, Sodexo, Aceite de Oliva Acabille, Inca Kola. El Perú está entrenando. Prepárate, corre y deja tu huella. Este 5 de octubre, la 7ª Gran Maratón RPP. Porque todas las carreras conducen a la más grande del país. Inscríbete ya en la Avenida Arequipa 4130, Oficina E, Miraflores. En la Avenida Arequipa 4130, Oficina E, Miraflores. Gracias por estar con nosotros de la mano con la Defensoría. Marta Santos Clarido tuvo que insistir durante más de 10 años para obtener su DNI. Esta es su historia. Conozcamos qué pasó y qué hizo la Defensoría del Pueblo por ella. La historia de esta joven huancabelicana resume la insensibilidad, incapacidad e indiferencia que muchas veces
embarga a algunos trabajadores de instituciones públicas, cuya ilegal conducta perjudica a más de un inocente, le cierra puertas y lo deja indefenso, sin forma de ejercer derechos, que lo salvaría del abismo. Marta Santos necesitaba contar con su documento nacional de identificación, pues ya eran varias las dificultades que se le habían presentado por no poseerlo. La peor de todas fue el no poder inscribir legalmente a su hijo menor. Cansada de ello, acudió a las oficinas del RENIEC, le solicitaron su partida de nacimiento y fue entonces que empezaron los problemas. Me dice, tienes que traer tu partida más. Y en ese momento yo no podía viajar para la sierra, que es bastante lejos. No podía viajar, no tenía económicamente. No fui y agarré, esperé un año. Dentro de un año ya pues volví a ir allá para traer mi partida. Agarró, me dijo, señorita, señora, no se puede porque está mal la partida. No se puede, le digo, pero ¿por qué está mal? No, está mal la partida, le faltan muchas cosas. Marta viajó más de 10 horas hasta su natal Salcahuasi, en Huancavelica, y ahora, por un error, tenía que volver una vez más. Tuvo que esperar un año para poder hacerlo, y cuando por fin, después del sacrificio económico, lo logró, esto fue lo que ocurrió. Me dan la partida, regreso acá, me rechazan de vuelta. No me decían por qué, pues yo le decía, pero señorita, explícame mal. No, pero está mal la partida, pues a la persona que te entregó la pregunta, le dile que por qué te rechazamos, y te lo va a decir. De lo cual, las 3 veces me han rechazado. Así como lo oye, 3 veces llevó su partida, y 3 veces se la rechazaron sin ninguna explicación. El motivo por el cual le rechazaban a Marta los documentos era porque ella estaba presentando unas transcripciones de partidas de nacimiento. Lo que a ella le otorgaban en su distrito donde ella se inscribió eran una transcripciones que se realizan en formatos que la propia oficina registral municipal construye. La inscripción de Marta en Salcahuasi se realizó de forma irregular. Por tanto, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Jefatura Regional de Huancayo que se proceda a la cancelación de la partida de nacimiento para continuar el trámite legal y así poder obtener el DNI. En el caso de Marta, el registrador de Salcahuasi desconocía cuál era el trámite y cuál era el procedimiento para realizar una cancelación de partida. Ocurrió entonces que él mismo, ante los reiterados pedidos de que proceda con el trámite de cancelación de la partida, él mismo canceló la partida de nacimiento, es decir, la anuló, cuando no correspondía. Una de las debilidades que también nosotros encontramos en este caso, pero que suelen ocurrir, es que RENIEC no informa de una manera clara, detallada, completa, sobre cuáles son los procedimientos a realizar en cada una de las situaciones. Pero al RENIEC no le bastó este trámite. Solicitó certificado de homologación de huellas dactilares y constancia de no estar inscrita en el registro de Salcahuasi. Otro error por parte del RENIEC, pues si bien es cierto son algunos de los requisitos, en este caso resultan siendo innecesarios. Valió la pena ir a la doctora a buscar, ¿no? A la Susana González, a la Defensoría, que trabaja, y ahorita ya obtenemos ya todos los papeles que me habían pedido. Ya inclusive ya me llamó teléfono para poder ir a firmar, para obtener mi DNI. Con la intervención de la Defensoría del Pueblo, Marta Santos Clarido ya cuenta ahora con su DNI. Para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir, nosotros queremos recordar algunas de las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo. Al Congreso de la República, aprobar una ley que autorice al RENIEC reinscribir de oficio los nacimientos, matrimonios y defunciones que hayan desaparecido. Al RENIEC, en tanto se apruebe la ley propuesta, impulsar de oficio los procedimientos de reinscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones, evitando exigencias ilegales. Capacitar sobre el derecho a la identidad y el procedimiento de reinscripción a los registradores de zonas afectadas por la violencia. A las municipalidades, dejar sin efecto cobros indebidos por reinscripción de nacimientos. Expedir gratuitamente la primera copia de la partida reinscrita. Nosotros hemos llegado al final del programa y recuerde, si desea escribirnos puede hacerlo al correo que aparece en pantalla. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana.